¿Qué pasa, gente? A ver, estamos a 720, ¿no? Imagino. Sí. F. F al 720. Vamos a ir empezando en brevas. Déjame que anote unas cosas. Eso va a ser básicamente lo. Va a ser el contenido del stream, va a ser eso. Actualización, sobre todo, de lo que he hecho esa semana y hablar un poco. Podéis preguntarme cosas del juego y demás. Y hablar un poco del juego, la dirección que va a tomar, qué cosas serían interesantes de desarrollar, cómo vas a enfocar según qué puntos, ver un poco también del código y tal. Problemas que vayan surgiendo, supongo que también. Veremos cositas y eso. Pero básicamente van a ser streaming de actualización, sobre todo. Va a ser como notas del parche, aunque no hay parche, básicamente, ¿vale? Porque el juego ahora mismo pues está al inicio del desarrollo. Tengo aquí puesta la fecha de inicio, que fue el 23 de junio. Llevamos ahora mismo, hoy es el séptimo día de desarrollo. Y la verdad es que me estoy pegando una tryhardeada bastante fuerte. Me abruma un poco tener la visión del juego. Digamos, actualmente tengo ya una visión bastante amplia del juego y sé a dónde lo quiero dirigir y sé el trabajo que me va a conllevar a hacerlo. Entonces me abruma por una parte, pero por otra parte me hace mucha ilusión y me voy a pegar una trijardeada increíble, vaya. Entonces ahora mismo tengo el tiempo y la economía para desarrollarlo y también los conocimientos. Y de lo que no sepa, pues actualmente como está Unity es muy fácil encontrar las cosas y mentalidad de programación en el aspecto de crear mecanismos y demás de juego no tengo problema, nunca he tenido. De hecho, es la parte que más me gusta del desarrollo de videojuegos. Entonces eso me abruma un poco porque sé que va a ser mucho trabajo, porque ya tengo una visión, pienso mucho en el juego y tal. Aparte de cuando lo estoy desarrollando, cuando no lo estoy desarrollando, estoy pensando siempre en cosas y demás. Y tengo una visión o sea, tengo una visión general de a dónde quiero que llegue el juego a priori. Luego seguir avanzando y demás, pero una visión, digamos, inicial de lo que quiero que sea el juego y lo que va a ser, digamos, hasta lo que sería el desarrollo del alfa del juego como tal. Entonces me abruma mucho porque sé que voy a tener que trabajar un montón y voy a tener que refactorizar bastante código. La parte de la generación del mundo es una parte bastante compleja, conlleva muchas cosas que están entrelazadas, muchos controladores y demás, pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo y lo iremos además refinando, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor hay que modificarlas para que funcionen como queremos, pero bueno, como tengo tiempo y ganas, pues se hará y ya está. Entonces, el resto, lo que es meter cosas y demás. Buenas, Masi, ¿qué tal? Estoy explicando un poco lo que va a ser el desarrollo del juego y tal. Y ahora cuando termine eso, empezaré con las actualizaciones. Bueno, aquí tenía también, estaba haciendo un poco lo que es la guía de los componentes más importantes del juego, ¿vale? Faltan cositas y demás, pero bueno. Lo principal, digamos, está aquí. ¿Vale? El juego, como estáis viendo, pues se basa va a ser como entre una mezcla entre Minecraft y... Bueno, Minecraft 2D en ese caso y Starbound y ese tipo de cosas, ¿no? Vas a tener exploración, vas a tener farmeo, vas a tener tradeo con... No aldeanos, pero habrá NPCs y cosas. Combates con un montón de criaturas que voy a poner. Em, van a ver desde criaturas pequeñas. Imagino que en una segunda fase meteré como bosses o algo así. O bichos más grandes que te den como trofeos de guerras y cosas tochas, ¿vale? A priori no, porque van a estar como voy a crear al principio lo que son los mobs del juego, los bichos más típicos, ¿no? Y aparte otros elementos que sean recursos como peces y demás que puedas farmear. Y eso también le va a dar como decoración al juego y tal. Eso es la parte, digamos, principal, pero va a ir de menos a más. Va a ir desde mobs iniciales. No voy a meter los neutrales, bueno, sí voy a meter... Bueno, voy a meter en principio los que son de recursos, algunos. Luego, porque lo que vamos a hacer es desarrollar cada parte y luego cuando tenemos uno, el resto se repite y solo cambia variables y demás para que se comporten y los gráficos, para que se comporten diferente y tal, pero digamos que estableceremos las bases. O sea, tendrás combate, tendrás tradeo, farmeo, que ya vais a ver algunas cositas que he puesto. Experiencia de juego, a eso me refiero a que quiero que el juego sea agradable de jugar y que sea una experiencia también visual. Tengo que meterle muchas cosas visuales y demás y esa parte es una parte que quiero que en mi juego quede bastante pulida.
Así que digamos que al principio también tardaré un poco más en esas cosas, porque a lo mejor hasta que no consiga el efecto que quiero en algo o tal, o la imagen y eso, o si no me gusta tendré que cambiarlo y demás, voy a echarle tiempo a esa parte porque me interesa que desde el principio casi vaya siendo una experiencia buena, ¿vale? Y que me guste. Y la parte del crafteo, bueno, eso va a ser... Entre el crafteo y el inventario va a ser una locura en cuanto a código, pero bueno, está guay. Bueno, componentes iniciales, la cámara, que ya habéis visto, simplemente sigue al personaje en un smooth follow y demás. Ambientación, que son las partes que son iluminación general, fondo y todas esas cosas. Bueno, eso parte de la ambientación. Los chunks, que son los generadores del mundo, digamos. Son los generadores de todos los bloques del mundo y demás. Y son los iniciadores, digamos. Son los que tienes también la mecánica del algoritmo que genera el mundo y siempre te puede generar el mismo mundo en base a una semilla, igual que Minecraft, ¿vale? Eso va a funcionar exactamente igual que Minecraft. Bueno, eso lo que me falta es mezclar bueno, tengo que probarlo, de hecho. Se puede mezclar, lo que pasa es que no he probado todavía porque eso hace otras cosas. Un mapa de degradado para quitarme el algoritmo ese que tengo en la parte de arriba ahora mismo, que es un poco aleatorio. Y eso lo tendría, según se genera, tendría que ir guardando una secuencia de... Tendría que guardar una secuencia de valores en i para que siempre fuera la misma una vez que se ha generado. Entonces, eso con un mapa de degradado, como el mapa de degradado va a ser fijo, digamos, y lo otro lo podemos controlar por variables, lo que es el shift del mundo, el offset y todo eso, funcionará mucho mejor. Lo tengo que probar y lo tengo que refinar y demás, pero lo tengo aquí puesto por eso. Esto es un ajuste. Bueno, los recursos. Los recursos van a tener reglas y van a tener un comportamiento fijo y variable. ¿Con qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Los recursos ahora mismo se han definido como prueba y tal, pero, o sea, les falta bastante desarrollo a los recursos, pero van a ser bastante básicos. A la hora de que van a ser bastante estáticos, van a cambiar, digamos, a lo mejor el número de golpes que necesitan recibir para dropear o lo que sea y cómo se generan en base al bioma, pero van a tener, digamos, una... O sea, va a ser como una máquina de estado fija, que siempre no va a cambiar su comportamiento, con lo cual no hace falta que tenga dos comportamientos diferentes y tal. Sino que básicamente va a tener una... vale. Por ejemplo, los recursos. Toman un tipo random porque hay varios tipos de recursos, ¿vale? Estos son los de los chiles, que son los de los cuadraditos que se generan. Pues en base a los cuadraditos se van a generar algunos recursos. Entonces se generarán en base al bioma. Nosotros le metemos a los chiles todos los recursos y ellos los gestionarán en base al bioma en el que se encuentra el chun. El chun es el que te va a decir cuál es el bioma en el que se encuentra. Y digamos que el chun es el padre de todos los chiles de ese chun. Y establece el bioma, establece la posición, establece cómo se genera, todas esas cosas. Y establecen luego cuando tienen Chunkensen al lado, que lo controlaremos por Transform, que es lo más fácil y lo más eficiente. Tendremos que pasarle también un algoritmo para que se entremezclen, porque ahora mismo, si genero dos chun diferentes, se nota el corte, básicamente. Son algoritmos que iré metiendo para ir dejando el mundo bastante perfecto, vaya, que se vaya generando y demás. Ahora veréis cómo lo he hecho y veréis que está bastante potente. Hay cosas, obviamente, que tengo que mejorar, pero bueno. Bueno, recuperan el tiempo cuando se exhiban. Eso es una cosa que he visto, de hecho, de cómo programaron. Iba a decir Sarbon, el anterior, el Terraria. Cuando un bloque se desactiva o lo que sea, el tiempo, digamos, del mundo sigue corriendo. Entonces, como por ejemplo, si tú, por ejemplo, farmeas un árbol y te vas lejos, cuando vuelves, el árbol cuando se activa estaría en la misma posición, ¿no? Estaría corto igualmente. Entonces, ¿cómo actualizas el árbol? Lo que haces es tiene un componente de temporizador interno que se activa cuando se... O sea, normalmente va a funcionar con el tiempo de la aplicación, ¿vale? Pero cuando se desactiva, su tiempo interno, digamos que... O sea, él no está reconociendo el tiempo de fuera. Entonces crea como un desfase. Entonces cuando se activa, simplemente va a tener una igualación con el time, que es el tiempo de la aplicación, y con eso ya, digamos que le establecerá el estado al que debería estar. Entonces podemos desactivar y activar
todo tipo de, en ese caso, de recursos, pero todos los elementos que tengan un comportamiento que necesite, que sean dependientes del tiempo, lo podemos igualar y forzarlo, digamos, para que cuando se activen, es como si nunca se hubieran desactivado en cuanto al tiempo, ¿vale? El tiempo pasaría por ellos porque se va a igualar. Eso lo tengo que ver bien, pero es bastante potente. Porque yo hasta ahora no sabía que se podía hacer eso, de hecho. O sea, no lo había pensado ni siquiera de que me hiciera falta. Se renderizan, reciben daño. Estos son, digamos, las funciones, digamos, internas que van a tener los recursos, ¿vale? Toman el tipo en base al bioma, que eso se lo va a pasar los chiles cuando se generan porque son dependientes, como he puesto por aquí. Los recursos de Chung están ligados a tiles, o sea, van a ser dependientes de los chiles, ¿vale? Toman el tipo, recuperan el tiempo cuando se activan, el renderizado obviamente, que tienen que renderizarse, reciben daño y se desactivan al bajar la vida a cero. En plan, tú puedes, como son recursos, tú los puedes farmear, entonces tendrá un número de golpes por vida y cuando vas a cero, pues se desactivan y dropean los recursos que los Somaratsu. Así tendrás lo que es el farmeo de este tipo de recursos. Y se regeneran con el tiempo. Eso es una funcionalidad que cuando el bloque, digamos, por eso decía lo del tiempo y tal. Cuando tú farmeas un recurso en ese juego, ya sea un coral, sea un alga, sean, salvo los minerales, que no sé si va a poner minerales y que pueda romper bloques, pero bueno. El tipo de recursos de bloques que son fuera del bloque, porque si tú rompes el bloque, obviamente el recurso desaparece, ¿vale? Pero si tú no rompes el bloque y el recurso pertenece al bloque, ese recurso tú lo partes, pero con el tiempo se regenera. O sea, puedes volver a farmearlo, ¿vale? Y básicamente eso es lo que estaba definiendo ahora mismo, de hecho. Y vamos a ver un poquito del juego y de las actualizaciones, ¿no? Bueno, como estáis viendo, partí de esto, digamos, para la demo de lo del mapa, joder, el mapa procedural tileable y tal. Esto es simplemente una referencia de cuál es el centro, simplemente como para verlo visualmente más fácil, ¿vale? Qué es lo que estaba fallando para corregirlo. Eso básicamente es un mapa de texturas en 2D que yo manejo por código con el offset y le digo en base a los vecinos que tenga qué textura se tiene que generar. Ese es el how to basic, digamos. Es súper básico. Actualmente el que estoy usando es ese. Que, bueno, se verá mejor en... A ver, vamos a abrir un momento el de este Clip Studio. Y os lo voy a enseñar un poquito más grande para que se vea más claro. ¿Vale? Este... Bueno, el personaje imagino que ya algunos no lo vio, pero... Tenemos que seguir avanzándolo igualmente, pero ya tenemos lo que es el líder. Tenemos el de nadar y tenemos el ataque básico, ¿vale? Ese es el ataque, digamos, el secundario, porque el principal va a ser con un arma, que en ese caso, como es un buceador, pues será un arpón. Pero lo que tenemos aquí es el ataque secundario, que va a ser un cuchillo que siempre lleva encima, que es en plan, es como una acción del personaje, ¿vale? Entonces, clic derecho, ataque secundario. Clic izquierdo, pues lo que hace es activar el objeto que tengas en el inventario seleccionado, ¿no? En la barrita de aquí, el cinturón o lo que sea, igual que el Minecraft. Pero ese ataque, pues lo tienes por defecto. De aquí me falta la animación, bueno, lo que es el personaje, digamos, para lo que es la alfa del juego, digamos, para que es lo básico. Necesito la animación de que recibe daño y la animación de cuando se muere. El resto, en principio, no tiene más animaciones. No lo sé. Eso sería el char del personaje. Luego, cuando pillemos la ropa, por eso está, como veis, partido en dos piezas. Es porque cuando, según vayamos crafteando ropas y demás, pues tendremos texturas nuevas que iremos cargando en el personaje. Si te equipas, yo que sé, un chaleco, un neopreno, unas botas de buzo o lo que sea, pues con eso tendremos la hoja de animación de esa ropa y tal. Y se pondrá en la parte que corresponda y tal. Y así controlamos, pues, que puedas, digamos, buildearte ropas y tal, ¿no? Que es parte de Minecraft, ¿no? Con la armadura. Nosotros no vamos a tener cuatro piezas, pero vamos a tener dos. Que tampoco hace falta mucho más realmente. A ver. Bueno, este igual lo uso más adelante para un boss o algo. No, hombre. Vamos a pasar a este, el Tileset Tocho. Este es el Tileset nuevo.
como vais a ver aquí, tiene más elementos que este básico, ¿vale? Y de hecho tengo espacio para más cosas, porque más adelante pondré más variantes y programaré que tengan más variantes, ¿vale? Ese es el básico, parte central, las 4 esquinas, la parte de abajo, de arriba, izquierda, derecha. Eso es si está conectado por izquierda y derecha, si está conectado por arriba y por abajo. Y eso es igual, si está conectado solo por abajo, solo por arriba, solo por izquierda, pues solo por derecha. O si es un cubo que está suelto, ¿vale? Que está aislado, que no tiene nadie alrededor. Estas son las posibilidades básicas de lo que es la generación del mapa. O sea, todas las posiciones posibles están aquí, ¿vale? Eso es un 4x4. Ahí tenemos todas las posiciones posibles. ¿Qué pasa? Que eso así es súper soso, entonces. O sea, es súper soso, pero es el básico, es lo que necesitas. Entonces aquí lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, solo que aparte de que le dejamos más espacio por aquí, tenemos lo que es el círculo ese, ¿vale? La parte, o sea, tocando por abajo, tocando por arriba, izquierda a derecha. Este es uno de los bloques sueltos, aquí tenemos el otro. Haces todos los sprites en un archivo, claro. Y luego con el offset, perdón, de la textura, lo manejo. Yo lo que hago es, le digo a la textura que el ancho máximo es 1 y el alto máximo es 1. Entonces lo divido por el número de tiles que tiene. Por ejemplo, si este tiene 3, 4, bueno, este tiene 8, ¿no? Pues sería 1 partido por 8 y lo multiplico por el tile que sea y así saco, digamos, la posición en cada uno de los ejes para renderizarlo. Pero bueno, aquí eso es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que el cuadro de aquí al centro lo he pasado aquí y he hecho 4 variantes, ¿vale? Ese sería el cubo del centro una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Con eso lo que hago es que en caso, cuando se vaya a renderizar la parte del centro, le metemos un aleatorio y entonces renderizará uno de estos 4. Entonces tenemos 4 variantes de ese. Para el cubo que está aislado tenemos 2 variantes. En ese caso, pues no la he podido ordenar mejor. Pero lo he puesto aquí, pero vamos, da igual. Y en ese caso tenemos una variante para el cubo ese de aquí arriba, para que no sea solo uno, porque estoy intentando crear variantes de los cubos que más se ven. Entonces ese es el de arriba, ese también es el de arriba, ese es el de abajo y ese es el de abajo. Entonces, lo que son esos dos cubos de aquí, el de arriba, el de abajo y el del centro, son los que van a tener variantes. Y creo que ya no tengo más variantes, ¿no? No, de izquierda y eso, de ese y de ese, por ejemplo, y de las esquinas no tengo la misma variante, pero más adelante podemos meterle aquí y lo añadimos por código. Digamos que ese va a ser el chart de los paisajes, o sea, del mapa de cada bioma. Entonces tendremos eso completo con todas las variantes. Ahora mismo tenemos esa parte con variantes y demás, pero aquí metemos más variantes para que el mapa no sea tan repetitivo. Pero básicamente para que veáis cómo lo estoy desarrollando y explicaros por qué lo estoy desarrollando así. ¿Vale? Ahora, en la parte de recursos, he creado en principio dos básicos, de hecho los estoy desarrollando todavía, porque ya habéis visto que tampoco me ha dado mucho tiempo para más. Entonces, tenemos uno aquí, eso todavía lo tengo que desarrollar bien, ¿vale? Esto es un alga, básicamente. Mira, aquí tengo mi cuadrito de hecho lo habréis visto en Twitter seguramente. En ese caso, las algas, que son un recurso pues, de alimento o lo que sea, son recursos animados. Entonces, cada imagen, digamos, que tiene cuatro fotogramas para realizar la animación. Este es uno de los recursos que va a crecer. O sea, bueno, todos crecen, pero este es uno que va a crecer y además va a tener animaciones. Entonces, este pasará aquí a la derecha y estas dos primeras filas o sea, serán también animados, pero será el mismo recurso más pequeñito, ¿vale? O sea, como si fuera más corto, que estuviera creciendo. Entonces saltaría de una animación a otra en base al tiempo para representar que la planta pues está creciendo, ¿no? Y eso pues tendría su variable, decirle la altura que tiene y en base a la altura pues te dará más o menos recursos. ¿Vale? Esa carta la tengo medio vacía porque le tengo que meter más... Ahora mismo solo tengo una que hice de prueba, que es el más complejo por lo de la animación. Pero meteremos más cosas, ¿vale? Eso lo pasaré aquí, tendremos la animación de eso. Y luego aquí tendremos más algas o algas también diferentes, digamos, para tener una variante y que no sean todas iguales. Porque ahora mismo solo tengo una y se ve bastante repetitiva, vaya. Es la palabra.
Y luego esa parte, que es también la que voy a seguir trabajando hoy, lo de la planta lo voy a dejar para después, ¿vale? Y voy a meterme con esto, que es lo que estoy haciendo ahora, que son lo de los corales. Mira. Esto es otro de los recursos. Bueno, ese es un... No, ese no es PNG. Es igual, tengo aquí el chat y me estaba farmeando. Bueno, me estaba farmeando. Me estaba dibujando un montón de corales diferentes. De hecho, son creo 16, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, son 16 corales que vas a ir o sea, vas a poder farmearlo también. Esos son recursos téctiles igual que el otro. Lo que pasa que en ese caso, pues no tienen animación. Entonces, ¿qué va a tener eso en cuanto a gráficos? Pues va a tener esos gráficos. Los de abajo son una variante. ¿Vale? Como veis, son diferentes. Tienen variantes en la forma, en el de eso, pero vamos, he dibujado los dos y tal. Y esto lo que me falta es sacarle dos más hacia abajo. Y lo mismo, los corales van a crecer igual que las plantas. Van a tener dos de crecimiento y dos aleatorios para cuando son grandes, para que no sea el mismo gráfico todo el tiempo. Entonces, con un random alternará entre uno u otro. Cuando crezca, pues o es uno o es el otro. Aunque es lo mismo, tendrá gráficos diferentes para que no sea tan repetitivo. ¿Vale? ¿Veis? Se parece una seta y tal. Pues esto es lo que estaba haciendo hoy, sobre todo, la parte de los recursos y la parte sobre todo de los corales que me estaba hartando de dibujar y estoy mejorando. Esto tengo que arreglarlo y bueno, dos líneas más hacia abajo que van a ser el mismo tipo de coral pero más pequeños para representar que están creciendo y en base al tiempo pues los recursos se irán reponiendo en caso de que el tile de donde nazcan exista, ¿vale? Entonces, hay una cosa que tengo que hacer con eso, porque ahora mismo los estoy generando. Una de las cosas que tengo que hacer es meterlo como... A ver. Y no se puede deformar el renderizado cambiando el tamaño. No queda bien porque el juego es pixel perfect. Si deforma, se genera... ¿Cómo se llama? Trabajaría el anti-aliasing o simplemente se vería muy raro. No lo sé. Pero de todas formas, sí, las variantes, esto tampoco lleva demasiado tiempo. Bueno, lleva tiempo porque tal, pero no es difícil, ¿vale? Y así también practico y demás. Pero básicamente, como lo manejamos por código y solo va a cargar una textura, el hecho de tener todos en una textura, simplemente todos son, en ese caso, pues corales, lo que hacemos es que por variables y demás, pues conocerán el tipo y en base al tipo, pues se droparán una cosa a otra, que sea el coral de su de eso. Y ya está. Y lo de crecimiento, pues para que puedan reponerse y para que se vean también que quedará mucho mejor si son de diferentes tamaños, porque ahora mismo son todos del mismo tamaño, digamos. Entonces esa es la parte. Y bueno, la parte de generar el mundo. No guardar. Como ya visteis creo que por aquí. A ver. En Publi. Sí. Lo que visteis fue lo que pasé por Twitter, que por cierto. eh, aparte de los streamings de los viernes, ¿vale? En Twitter iré publicando de vez en cuando, según me vaya acordando y pueda, cositas del desarrollo a lo largo de la semana. ¿Vale? Para que sepáis y tal. Yo que sé, para spoilearos un poquito, ¿no? Qué cosas estoy haciendo o qué cosas son interesantes y tal. Entonces, si me seguís en Twitter, pues podéis ver las cosas que publico, ¿vale? Entonces, eso es la última versión que visteis del mapa y visteis una más, una sneak peek que puse, que fue este, creo, ¿no? Sí, ese, que está en Twitter. Aquí ya estaba generando el mapa y ese es creo que es no, ese tiene ya variantes y todo. Este creo que fue de ayer. Sí, este fue de ayer. Bueno, ahora vamos a ver de todas formas el juego en tiempo real, vais a ver cositas y demás y vamos a jugar un poquito. O sea, vamos a jugar con los valores y demás para que veáis cositas. Bueno, aquí el desarrollo del personaje, como veis también, la versión que hice al principio, que era bastante fea, ahora es mucho más estilizada, está mejor y más en plan pixel art, ¿vale? Lo único es que, como son dos piezas, el corte en algunas animaciones pues se ve un poco ñordo por aquí, pero bueno. Lo haremos de una forma que se pueda ver bien. Y nada, vamos a verlo. Uno de los problemas más grandes, por cierto, antes de empezar, es que como sabéis, mi mapa no tiene, o sea, cuando alguien genera un mapa de texturas,
o sea, un mapa de textura, perdón, un juego rollo Pokémon y demás, hay una capa básica que es solo una capa que digamos que sería el fondo. Y hay algunas partes donde existe el agua que digamos que es una capa aparte. Entonces tiene máximo dos capas. En mi caso solo el fondo son cuatro capas. Y entonces, ¿qué complejidad tiene eso? Pues la complejidad principal es que para manejar las capas necesito lisas y para manejar cuatro capas pues necesito cuatro lisas. Una para los GameObject y otra para para las posiciones porque al final estoy mirando por Raycast, estoy mirando por hacer un singleton y al final lo he hecho con singleton, pero lo he hecho simplemente pasando un for, digamos, y buscando en los transforms de aquí, como tienen el mismo índice que los tiles cuando los genero. Cuando genero un tile lo meto a la lisa y meto un transform en la misma posición de esa otra lisa. Entonces ahí ya tengo la posición de cada uno con referencia. Eso es la forma que yo trabajaba, por ejemplo, para la cantidad. O sea, cuando hago un inventario, tú tienes diferentes posiciones y en cada una tienes un tipo de elemento. Entonces, tienes que tener un tipo de elemento y una cantidad de ese elemento, porque si son saqueables puedes tener más de uno. Entonces, esto es como yo generaba los inventarios, pues he usado la misma técnica para pillarme los transforms y así cuando los genera directamente, cuando están todos generados, me los recorro por aquí y le digo a los vecinos. Hago aquí una variable y aquí hago un for each y compruebo cuáles son los vecinos y se lo mando a cada uno de los componentes. Como lo tengo, lo estoy referenciando aquí en GameObject, pillo el objeto de la primera lista, compruebo desde esa lista con toda la lista de las posiciones cuáles son alrededor, establezco aquí en base a 0,1, arriba, derecha, izquierda, debajo. Si es 0 es que no tiene ningún vecino en esa posición y si es un 1 es que sí tiene vecino. Entonces con eso ya genero, digamos, un número de 4 cifras que establece las 4 coordenadas y conozco si el tile que estoy mirando tiene un vecino. Entonces lo que hago es hago un puntero del código y le paso a la variable, ¿vale? Le paso vecinos, es vecino. Y allí la parse a string y le digo lo que tienes que hacer. O sea, básicamente le digo lo que tiene que renderizar en base al número de vecinos, ¿vale? Aquí hay un montón de probabilidades porque las probabilidades en base a los vecinos, ¿sabes? Si tienes un vecino arriba, pero también tienes uno a la derecha, es una cosa y otra. Hay 16 posibilidades, de hecho. Y luego los if y los else en base a la probabilidad de un random que te va a decir, esa es la parte de las variantes de cada tile, ¿vale? Pero básicamente son 16 posibilidades, esas son las posibilidades en base a los vecinos. O sea, cada tile puede tener como base 16 posiciones diferentes que son los tiles básicos que habíamos visto antes, la textura. Y luego tendrá las variantes. Entonces, si vecinos igual, no. Aquí lo que estoy comprobando, no recuerdo qué era, bueno, aquí parseo los vecinos. Y aquí, si vecinos pertenece a uno de estos, genero el recurso. Ah, vale, eso es lo que estoy mirando aquí. Vale, eso es para lo de los recursos. Aquí lo que estoy comprobando son, si os fijáis, la primera siempre son 0. Significa que el cuadro, o sea, no tiene ningún vecino arriba. Entonces, como los recursos se generan encima del cubo, en caso de que sea una de esas posibles combinaciones que no tienen vecinos arriba, puedo generar un recurso. Entonces llamo a la función de generar recursos. Y luego llamo a generar textura, o sea, setear la textura, que es esto de aquí, con sus variables y sus mierdas, para generar pues, todas las texturas del mundo y tal. Estos son los siles. Y bueno, el collider, si no es la capa principal, como no me interesa tener. O sea, el collider está por defecto y en caso de que no sea la capa donde interactúa el personaje, pues el collider se desactiva para ahorrar recursos, básicamente. Porque estamos diciendo que tenemos 4 capas de profundidad en lo que es el fondo, con lo cual la cantidad de recursos es bastante tocha. Bueno, vecinos aquí, esta es la que nos pasamos, esta es la que paseamos en stream para saber los vecinos. Luego hará falta muchas más cosas aquí porque ahora mismo digamos que todo esto realmente, que son las texturas, es lo que más ocupa, como veis, ¿vale? Eso es el componente. Y lo de las texturas ocupa mucho porque son un montón de posibilidades, ¿vale? Simplemente. Y aquí tenemos bueno, en ese caso un 40%. Esto es el generar recursos, que básicamente yo pondría aquí un random range de 0 a 100. Y lo que te dice eso es que
la base 1 sería 1%. Entonces puedes decir, por ejemplo, de 0 a 8, de 0 a 8 serían un 8% de posibilidad de que se genere X cosa, ¿vale? En base a 100. Ahora lo tengo en base a 40 porque estaba haciendo pruebas y demás y tampoco hace falta mucho. Y ahora veréis que tengo también boceado al máximo lo de los corales para que se spawnen hierros de corales y se vean. Básicamente, como los estaba dibujando, quería que se vieran rápidamente los tipos nuevos de corales porque ahora son 16 posibilidades. Entonces lo he boceado, pero básicamente tenía uno de prueba que es el 38,5 y funcionaba bien, ¿vale? Y esto es, bueno, un comentario de cómo se peleaba la textura y demás. Entonces, eso por ahí. El generador de mapa, tenemos que limpiar esto, ¿vale? Que esto es perdón, es aquí. Eso es un algoritmo súper cutre que hice para manejar la altura de arriba, para que no fuera plano. Pero eso es lo que tenemos que hacer realmente, para hacerlo guay. Aquí donde generamos el Perlinoid, tendríamos que mezclarlo o sumarlo con imagino que rezarlo, a un mapa de degradado para que te lo haga, digamos, mucho más. O sea, que sea siempre el mismo y aparte que lo haga de una forma mucho más limpia y que funcione mucho mejor. Eso es una de las cosas que voy a cambiar. Simplemente voy a meterle un mapa más que no sea de Perlin, que sea de degradado. Y todo eso se va. Y lo que haremos será sumar los dos valores. O sea, el Perlin va a ser el Perlin más el valor. Y eso simplemente es como es una textura de 0 a 1 en valor decimal. ¿Vale? Que simplemente te da píxeles que dicen es más oscuro o es más blanco. El 0 sería negro, el blanco sería 1. Entonces, en base a eso, pues nosotros generamos los cubos, ¿no? Aquí tenemos la comprobación de la altura máxima, que no quiero que pase, y es lo del algoritmo, pero eso lo quitaremos. Y lo que tenemos son comprobaciones de Perlin. En base a la altura que te dé, si está entre estos dos valores, pues se genera un cubo de 0. 0 es el que está por delante del personaje. 1 es la capa del personaje, 2 es la primera capa de fondo y 3 es la segunda capa de fondo. Y luego ya pues lo representativo. En este caso, como no puedo pasar lista por parámetros, tengo un método aquí repetido 4 veces. Esto tengo que mirar cómo lo puedo arreglar, porque ahora mismo funciona perfecto, pero el código, pues si puedes hacerlo de una forma que no sea repetitivo, es mucho más óptimo. Y lo único es que con listas creo que no se puede porque tienes que pasar lista entera, pero lo miraremos. Bueno, eso lo del coral son. O sea, el coral y esas cosas son básicamente las animaciones y todas esas cosas. Vamos a ver ya el juego. Así que sí. Vemos las actualizaciones, cómo se ven en tiempo real, que eso os va a gustar mucho. Ten en cuenta que no van a salir tantos corales como hay ahora, ¿vale? Que eso es una prueba simplemente. Y los FPS, o sea, el mapa realmente ahora mismo se ha puesto súper tocho. Se ha puesto en 200, lo he bajado a 100, por ejemplo. Y el floor son 7, pero lo estoy dejando a 4, incluso a 3, porque estamos simplemente probando, ¿vale? Eso es para debuguear. No es el juego como tal, entonces podemos hacer ese tipo de cambios. Como veis, tengo ya un montón de cosas, ¿eh? Bueno, los FPS, tanto con 200 como con 1000 y tal, cuando se haya generado y tal, a mí no me cae de los 130. Con el stream, creo que el otro día iba como el culo, no sé si ahora está mejor optimizado o lo que sea, pero puede que caiga un poco los FPS, pero vamos, da igual. Que sepáis que simplemente por estar en el stream, ¿vale? Así que vamos a darle. He ajustado, no sé si lo visteis el otro día, la parte de arriba del agua todavía no la he hecho, tengo que mirar una cosa, una función de, una función que me calcule los píxeles en la pantalla, porque como tengo el efecto del zoom, aunque me calcule, digamos, la pantalla, necesito saber cuántos píxeles se verían en base a otro para hacer, eso también le tengo que dar caña. Aquí estáis viendo, puedes nadar, puedes hacer las movidas, y como estáis viendo ya se ven los recursos en los bloques, ¿vale? Se generan en la parte de arriba en base a unas probabilidades, por eso hay algunos bloques en los que no tiene. Lo que pasa es que ahora mismo pues está boxeado para que salgan un montón, simplemente. Pero estáis viendo, están lo que son las algas, que tienen su animación y son así, solo hay uno, y luego los 16 tipos de corales ya están ahí spawneados aleatoriamente y en base a la probabilidad. También estáis viendo el mapa, que de hecho sí, le puso lo que es acelerar, te hace un zoom out para que no se te pierda el personaje. ¿Veis? Estáis viendo cómo el mapa ya tiene cargadas las nuevas texturas, ¿vale? Tiene todo lo que son los bloques, por ejemplo aquí el eso. Y estáis viendo también el fondo como tal. No sé si os fijáis que tienen varias capas.
¿vale? Esa es la capa del personaje, esa sería la capa 1, esa es la capa 2. Entonces con la niebla lineal le damos como exceso de profundidad, que sí está más profundo, pero le damos exceso de profundidad al mezclarlo con el color del fondo, ¿vale? Así queda súper tocho. Y así es como ahora mismo se vería el juego con las texturas del mapa funcionando, las 4 capas del mapa ya funcionando y generándose guay, con sus texturas y los recursos, los diferentes recursos que ahora mismo pues no se pueden farmear. Tenemos el ataque ya cargado también, que no lo teníamos el otro día, creo que, bueno, sí lo teníamos, pero no sabéis apenas. Ya podemos hacer la animación del ataque. Y bueno, cuando nada, pues, o sea, cuando le pulsas el espacio, lo que hace es nada más rápido y además la animación del personaje pues va más rápido, ¿no? Para que sea correlativo a que sea corriendo. Y la cámara se aleja un poco en el zoom para que como el personaje va más rápido no se pierda, digamos, no se salga o se vaya muy lejos. Lo, Vosotros lo veréis más grande, lo único que mi pantalla tiene el corte ese de aquí, porque tiene unas perratas diferentes y bueno, se ve como más pequeño, pero en la pantalla se vería o sea, vosotros veríais un 16:9 o algo así, se vería más grande. Y luego otra de las cosas que implementé, pues ya lo estáis viendo, es que la luz general del juego, tanto, eso es parte de la ambientación, tanto la luz general como la luz que da desde la cámara del personaje y el color de fondo se modifican en base a la profundidad. Con lo cual, como estáis viendo, para que dé el efecto de que está más profundo, se va oscureciendo y va tiñéndose un pelín al azul. Entonces lo vais a ver muy bien cuando ahora salimos a la superficie a top polla. Vais a ver cómo se modifica tanto la iluminación como el color hasta que llegásemos a lo que sería la superficie, que sería aquí. Justo cuando empieza a rebotar ya está la superficie, lo único que no tengo es la línea del agua, que la tengo que poner. O sea, la tengo, pero no la tengo programada para que se vea cómo se tiene que ver. Y entonces la tengo que poner. Eso han sido 7 días de desarrollo después de 4 años sin tocar el engine. Y como ya sabéis, estaba programando web. Con lo cual, bueno, me tengo que poner al día bastante tocho, pero ya va funcionando y va teniendo una visual agradable, ¿no? A mí me importa mucho, o sea, que funcione obviamente, tengo que arreglar cosas principales, pero estoy desarrollando básicamente en base a lo tocho. ¿Veis? Ya se generan, en base al Perlin se genera el mapa con eso, o sea, con sus cuevitas y sus movidas. Y he dejado aquí una distancia, esta sería la distancia máxima de generación, ¿vale? Ahora mismo tienen cubos aquí porque no tengo el degradado mezclado con el Perlin, pero lo tendré pronto. Lo pondré básicamente y lo suma. ¿Qué iba a decir? Ah, vale. He dejado un espacio desde donde se generan las piedras esas y demás hasta la superficie. ¿Por qué? Porque aquí va a haber peces y demás. Y si, por ejemplo, tienes que pelear contra un tiburón o lo que sea, te va a interesar tener más espacio para moverte. Entonces, la parte de arriba, digamos que es para cuando sean los peces y demás, que digamos esa es la parte de abajo donde está la tierra, donde están las cosas y demás. Y la parte de arriba, pues habrá más peces y habrá más cosas en base a la altura y eso. Y bueno, aquí es el final del chun, como veis. Ahora mismo se genera el corte aquí y estáis viendo que esto es una pared de la derecha en base a la textura. Voy a ponerlo más cerca. Veis que tiene la parte de la derecha. Eso cuando generemos más de un chun, lo que van a hacer los chun es intercambiarse información. Van a recoger de la lista de los chiles cuáles son todos los chiles que están pegados a ese chun y se lo van a pasar al otro. Con lo cual van a modificar, digamos, los chiles de esa línea. O sea, el chun de aquí de la derecha que se generase va a pillar de la lista del chun de la izquierda todos los chiles que estén aquí. Y lo que le va a decir es si tienen vecinos en esa parte de la derecha. Y si tienen vecinos, modificará esa variable, que como vemos que tiene 4, que es el valor este de 4 posiciones, pues simplemente los que tengan la misma, porque él ya tiene acceso a su lista, lo que va a hacer es simplemente igualar las listas. Entonces, simplemente para que no se vea el corte de un chung a otro, porque si no se verían los chung ahora mismo. Mira, creo que lo puedo hacer, de hecho. Voy a ponerle que tenga 30, por ejemplo. Y esto, si lo duplico, esto ahora mismo tendría que ponerle... A ver, X30. No sé si lo he hecho para la derecha o para la izquierda, pero bueno, vamos a verlo. Ahora tenemos dos generadores que lo que va a hacer es generar dos chunks. Espera, voy a ponerlo en pantalla pequeña. Que me va a hacer mucho más rápido verlo aquí en el inspector.
Tenemos aquí un chun, ya sabéis como un montón de colores. Y el otro creo que... Ah, le tengo que pasar el offset. Vale, vale, vale. No es por la posición. La he modificado la posición, pero es que soy tan retrasado que no es por la posición. Nosotros tenemos aquí el offset. O no, espérate. Creo que le tengo que hacer... No, el offset le tengo que sumar la posición actual. Vale, lo tengo que modificar por código. En este caso, cuando genera los hiles, que será por aquí, al X le tengo que sumar el transform position de X. Con esto tenemos la gráfica, pero en base a la posición del chun. Nosotros lo que haremos será mover los generadores de los chun. Creo que es así, ¿eh? No estoy seguro. En teoría eso debería funcionar. Vamos a ver que no se rompa por aquí. Y el problema... Ah, no, no se ha actualizado los dos, vale. Ahora sí, si le pasamos a ese la posición de 30, que como tenemos 30 de máximo en el X, si le ponemos... No sé si es 30 por 10 o 30, ¿eh? También. Esperarse. Sí, son 30 por 10, porque eso no va a ser un chun. Entonces vamos a ponerle 300. Ahí, ¿vale? Que un chun sea desde aquí hasta aquí. O sea, 3 cuadros de eso va a ser un chun, ¿vale? Básicamente, en teoría ahora se deberían generar dos. Porque ya está sumándole la posición del elemento. A ver, ahí está, ¿veis? Ahora son dos chun. Lo único, vale, hay otro problema que es que cuando yo genere el chun, o sea, yo no voy a poner dos elementos de generación de mapa, voy a hacer uno y le voy a modificar el offset y lo voy a mover. Entonces lo que hace es que se ha generado exactamente el mismo chun. Para arreglar eso, básicamente lo que hacemos es cuando estemos generando eso, en el offset del X, bueno, vamos a ponerlo en 0. Eso es el offset porque estaba probando, buscando un punto que estuviera guapo. Básicamente los offsets, tanto el X como el Z, es la posición en el perlín, con lo cual esto establecería el seed para el mapa. O sea, cuando nosotros generamos un mapa inicial, lo que guardamos en la seed es el offset. La suma, bueno, la suma no, el offset por X y el offset por Y. Porque de esa manera podemos generar el mismo mapa todas las veces que queramos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los dos. ¿Cuál es el de la derecha? Ese, ¿no? Vale. Pues en ese le sumamos el offset de... Creo que serían 30 en ese caso, porque aquí sí está la multiplicación y tal. Vamos a comprobarlo. Se debería generar como... Se vería el mapa como continuo. Creo que no, lo ha hecho. Me ha puesto el mismo. No sé si es porque lo tengo que multiplicar por 10 o... No es el mismo, ¿no? No. Igual sí que lo tengo que multiplicar por 10 porque lo tengo dividido fuera. Eso básicamente luego lo automatizamos y ya está. Lo automatizamos por código, no tenemos que hacerlo. Porque eso lo va a generar luego automáticamente. Simplemente para la prueba. Ahora sí diría que está bien generado, ¿vale? Sí. Está siguiendo el offset, ¿vale? Eso lo que hace es que el perlín simplemente se mueve las posiciones que tenga eso para seguir generando el mapa. ¿Qué problema hay? Pues el problema básicamente es que como las listas comprueban los vecinos de su misma lista, aquí no conoce que tiene un vecino a la derecha y este tampoco conoce que tiene un vecino a la izquierda, con lo cual el tile que se genera no es el que debería generarse para que se vea el mapa como continuo, se verían con cortes, ¿ves? Hay una línea transversal de todos los hiles en todas las filas y básicamente pues se ve el corte. A ver. Ah, bueno, eso es que no tienen padre, no lo va a separar. Básicamente se ve el corte. Entonces, con eso lo que vamos a hacer cuando se generen los chunks es acceder de una lista a los chunks que tengan al lado si los tienen y tomar las posiciones de esos hiles y comprobar si hay otros en la derecha o en la izquierda. Entonces, con eso ajustamos las texturas de la unión de los hiles, de los chunks, y se vería el mapa continuo. Entonces podríamos generar el mapa tan grande como queramos y simplemente pues podemos ir deshabilitando y demás. Se van a ver los recursos porque ahora mismo no tienen padres y los padres tienen que ser los chiles, pero lo tengo que poner. Pero básicamente es como haríamos la funcionalidad de generar un mapa continuo, infinito y sin cortes, que es lo importante.
O sea, que tú no vayas por aquí y cuando veas el tilde 30 ves un corte aquí que digas tú, o sea, eso que ha pasado aquí, ¿sabes? ¿Ves? Todo eso. Una línea recta con el corte que sigas abajo. Eso será una modificación, o sea, haremos un algoritmo que lo compruebe y que recorra las listas y lo actualice para que no se vean. Trabajo pendiente y lo tengo apuntado. Pero básicamente esa es la actualización del juego hasta el día de hoy, séptimo día del desarrollo, que creo que el último stream fue el viernes, si no me equivoco, y básicamente, pues eso, deciros que estéis atentos a Twitter, que es donde voy a estar publicando los sneak peek del desarrollo que vaya haciendo a lo largo de la semana. Y que los viernes, pues nos veremos aquí con las actualizaciones de la semana, si os parece bien. Y a darle durísimo porque me parece que el juego puede quedar bastante potente, gente. ¿Qué os parece?